momento sin precedentes en todo el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a preguntas agudas y distorsionantes de los reporteros en la transmisión en vivo, al sacar a relucir proyectos como el Tren Maya y el Puente Nichupté en la planeación de grandes obras de infraestructura. Sin embargo, sus impecables respuestas fueron suficientes para dejar una expresión de asombro en los rostros de los televidentes en la pantalla, al tiempo que se hizo un silencio inesperado en la sala. ¿Cuál fue el momento más impactante? La noticia de que México lanzará su propio satélite en 2025 dejó con la boca abierta. Este proyecto previsto bastó para reavivar una sola pregunta en la mente. ¿Podría ser un gran plan para la independencia digital de México? También enfatizó la importancia de las innovaciones con las protestas. La voz de la justicia resonará en cada rincón de México, al tiempo que incluyó en sus discursos la estrategia de seguridad preparada para la violenta agenda de Culiacán. No dejes de ver nuestros vídeos para acceder fácilmente a todas las novedades, los acontecimientos entre bastidores y las últimas noticias. No olvides compartir tus ideas y pensamientos en los comentarios y suscribirte a nuestro canal. Hoy está con nosotros Jesús Esteva, siéntense por favor. Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Él nos va a platicar sobre las obras que quedaron en proceso con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se sigue trabajando para información de todos y todas, que se conozca cuáles son estas obras carreteras, porque también hay otras obras de infraestructura como hospitales que las vamos a presentar en otra ocasión. Estas son obras principalmente de puentes y carreteras que se siguen trabajando y nos va a decir también en qué fecha van a estar listas. Entonces ese es Jesús, su presentación, y después Noemí Juárez, que es subsecretaria de Educación Básica, que como saben, ahora sí, jueves es Mujeres en la Historia. Adelante. A ver acá, vamos a empezar por acá. Muy buenos días a todos y a todas, a quienes nos ven y nos escuchan. Presidenta CONA de todas las mexicanas y todos los mexicanos, primero inicio con esta frase que decía el expresidente de México: deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo quita, y es el único soberano al que le debo sumisión y obediencia. Así nos decía el presidente. Esta frase me lleva al punto 11 de sus 100 compromisos con el pueblo de México el pasado 1 de octubre, en donde prometió enviar una iniciativa de reforma constitucional para recuperar el principio democrático de no reelección, para que a partir del 2030 ningún puesto de elección popular pueda ser reelecto. Destacó que se impulsará la prohibición, de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular, no al nepotismo. Esto me lleva al planteamiento de preguntarle, ¿qué le daña más al país? ¿La corrupción o el nepotismo en la impartición de justicia y en la administración pública? Y cierro con las frases que decía también el expresidente de México: antes no había Estado de Derecho, era un Estado de chueco. Esto lo dijo el 10 de enero al defender la ley de salarios mínimos, y también dijo: solamente Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte el 11 de diciembre. ¿Cuál sería su contestación, presidenta? Vamos a enviar las iniciativas, tiene bastante trabajo en este momento el Congreso de la Unión, hay todavía reformas que están pasando. Por cierto, ya tiene mayoría de votos en las legislaturas locales la reforma relacionada con ferrocarriles, y la otra que es muy, pero muy importante, que ya tiene mayoría de todos los congresos locales, regresa a la Cámara de Diputados para declararla constitucional y después se envía
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación la reforma para que Pemex y Comisión Federal de Electricidad sean nuevamente empresas públicas del Estado. Ya tiene mayoría, eso significa, es de la magnitud de regresarle al pueblo de México a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. De ese tamaño es la reforma que ya es constitucional, falta nada más que se envíe para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y vienen otras. Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Pensión adulto mayor desde los 65, porque recuerden que estaba desde los 68, programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera, etcétera. Por cierto, votaron por unanimidad no sé si se acuerdan que el presidente del PAN hace tan solo unos meses dijo que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar, que, a ver si lo tienen por ahí, que se equivocaron en la campaña en decir que estaban a favor de los programas de bienestar, que ellos, a ver. Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Ahora otra vez. Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, terminamos avalando una política clientelar, adormecedora, que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Y ayer votaron a favor el PAN. O sea, un día dicen que están a favor de los programas sociales, otro día dicen que se equivocaron, que ellos nunca han estado a favor de los programas sociales, de apoyar de manera directa a la gente, al pueblo, y ahora votan a favor. Entonces, ¿cuál es su posición real? Bueno, entonces, viene esto, viene la vivienda, y todavía quedan varias reformas. Entonces, vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año. Y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución del 17 no permitía reelección en ningún cargo. Se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en la época de Calderón, para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales. Los únicos cargos que hoy no tienen reelección es gobernadores y presidente o presidenta de la República, gobernadoras y presidente o presidenta. Pero se pueden reelegir presidentes municipales y legisladores locales y federales. Desde nuestra perspectiva hay que recuperar el origen de la Constitución del 17, sufragio efectivo, no reelección, porque además durante toda la campaña lo estuvimos escuchando por parte de la ciudadanía. Entonces se va a enviar el próximo año, y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal, no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser
candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Pero esto de que haya hermanos que pasen esposos no es correcto. Todo es parte pues de este vicio que había antes y que yo creo que el pueblo de México está totalmente de acuerdo con ello. Entonces los vamos a enviar el año que entra para el siguiente periodo de sesiones del Congreso. Bien, gracias. No me presenté, soy su servidor Carlos Pozos de LM Noticias, Lor Molécula. Dentro de los 100 puntos expuestos el pasado 1 de octubre, específicamente el 34, se refiere al lanzamiento de un satélite propio mexicano para llevar los servicios de Internet a las regiones más remotas del país. En 1957 inicia la era espacial en nuestro país, aún tercermundista. Tenemos la Agencia Espacial Mexicana, de la que poco sabemos de sus actividades y acciones que realiza y que fue creada en tiempos de Felipe Calderón y que actualmente en nuestro país actualmente en nuestro país se producen 20 componentes de satélites de la constelación Starlink, permitiendo que seamos un jugador clave en esta industria. Como doctora y como científica, le pido que nos dé detalles cómo hará su gobierno de su administración si no se cuenta con un marco legal que permita la fabricación de satélites. Esto obligaría al gobierno a buscar nuevas alianzas con empresas privadas o modificar las leyes para desarrollar la industria satelital de nuestro país. Y si con esta acción, Presidenta, México rompe la brecha para una mayor autodeterminación y autosuficiencia en actividades espaciales, toda vez que se requieren de por lo menos $400 millones para este proyecto. Sí, planteamos avanzar en satélites y en otras áreas de desarrollo tecnológico. Vamos a enviar en próximas fechas la modificación a la ley orgánica del gobierno federal. Ahí viene, entre otras, la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que va a dirigir José Antonio Peña Merino. Ya se está trabajando desde ahora en un proceso de simplificación de trámites, digitalización y también en todo lo que significa la conectividad junto con CFE Internet y Altán y lo que tiene que ver con satélites. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado estamos trabajando con Rosaura Ruiz, con la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Innovación, Ciencia, Tecnología y Humanidades, para otros desarrollos tecnológicos que platicamos también, que presentamos en los 100 puntos en el Zócalo, como el desarrollo de un vehículo propio y otros desarrollos tecnológicos que México tiene toda la posibilidad de hacerlo. Entonces, si nos permiten, pues invitamos a Rosaura y a Pepe Merino para que puedan platicar de todo. Hola, Presidenta, buenos días. Buenos días. Buenos días, Dalila Sarabia de Animal Político. Presidenta, comenzar con la situación en Culiacán, particularmente en el operativo que se llevó a cabo el pasado martes. Preguntarle en primera instancia, ¿cuál fue el informe que la Sedena le entregó a usted en el Gabinete de Seguridad, por favor? ¿Te refieres a la detención de un presunto? Exacto. Sí, fue una detención. Y ahí hubo ataque pues a las Fuerzas Armadas que iban a detener a este delincuente y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe ya del Gabinete de Seguridad, ahí se pueden dar detalles de este operativo y de otros operativos que ha habido, pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente.
Atendiendo a que el próximo martes se nos pudieran brindar mayores detalles, preguntarle cómo se explica o cómo le explica el general secretario, la detención de este presunto delincuente y que por parte del Ejército, de las Fuerzas Armadas, no hubiera heridos, no hubiera bajas, no hubiera otras detenciones por parte del otro grupo y todas fueron pues muertes, fueron 19 personas que perdieron la vida en este operativo. Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Entonces, si quieren que se informe claramente, pero fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron. En este caso, ¿qué autoridad lo investiga? ¿Lo atrae la Fiscalía? Son las dos, tanto dentro de las propias fuerzas, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen sus propios mecanismos de investigación y si es necesario pasa a la Fiscalía. Doctora Presidenta, se lo pregunto porque también el día de hoy se da a conocer otro hecho también en Culiacán, en donde los militares estuvieron a punto de matar a un civil, a una persona inocente. Hablamos de violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente no es la primera ocasión que sucede, que se reporta esto en este sexenio. Insistirle un poco, ¿qué se hará? ¿Cómo se estará trabajando? ¿Cuál es la instrucción que tiene usted de forma directa con el titular de las Fuerzas Armadas? La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. En particular, en estos casos que mencionas, hay investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas, que fue un caso que vivimos cuando entramos al gobierno. Y en los otros casos, cuando hay situaciones como estas, hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no. Distinto es en un marco de violencia cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. Entonces, en todos los casos en donde hay una presunta irregularidad, las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público si es necesario. Solamente para concluir, Presidenta, el caso que le mencionaba que se da hoy a conocer de este joven que estuvo a punto de que lo mataran militares, ¿se abordó en el Gabinete de Seguridad? ¿Ha instruido usted una investigación al respecto? Sí, siempre. Nosotros vamos a actuar siempre en el marco de la ley, siempre. No vamos a entrar en una situación fuera del marco legal. Por más difícil que sea la situación de inseguridad, de grupos criminales, siempre tenemos que actuar dentro del marco de la ley. Gracias, Presidenta. Y solamente concluyo, el próximo martes, que entiendo vendrá el Gabinete de Seguridad, y con todo lo que está sucediendo en Culiacán, ¿también habría posibilidad o usted ha instruido que se haga un plan para poder apoyar a todos los comerciantes, todos estos establecimientos mercantiles que han tenido que cerrar sus puertas? Se calculan pérdidas de 500 millones diarios por el temor de hacer sus actividades cotidianas. ¿Se está trabajando en algún proyecto específico que en breve nos pudiera comentar para apoyar a las personas de este estado, de este municipio? Gracias, sí, Presidenta. Se trabaja en todos los casos. En Culiacán, en Chiapas,
Por ejemplo, ayer hubo otra vez, el primer lugar en homicidios fue nuevamente Guanajuato, hubo homicidios en Celaya y en León particularmente, y ahí hay un equipo que está trabajando con la ciudadanía. Entonces, siempre lo vamos a hacer así. Sí. Gracias, presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias NRM. Bueno, ya ha explicado y ya conocemos su punto de vista respecto a esta decisión ya del Poder Judicial de regresar a trabajar. Sin embargo, existe también en el ambiente este llamado que hace la vocera de los trabajadores a que continúen con el paro, y la verdad la situación se ve complicada porque hay que reconocer que sí hay un ambiente pues prácticamente de mucha frustración y también de mucho odio. Entonces, ¿qué tiene que decir la presidenta pues a todo este grupo de trabajadores que se percibe este ánimo? Son este grupo de trabajadores y también quienes están detrás de ello también. Es decir, es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial, que son grupos muy conservadores. Entonces, a todos los trabajadores del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, no van a ser afectados sus derechos laborales. Eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué ellos se manifiestan? O sea, es una pregunta. Los jueces, las juezas, pueden participar en el proceso de elección, pero es una decisión que tomó el pueblo de México. Ahora, las y los trabajadores de los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la razón de su manifestación? Si van a ser respetados todos sus derechos laborales. No va a haber afectación en ninguno de sus derechos, ni en sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de tanto enojo? Si ellos no van a tener ninguna afectación. Es más, a ellos, en vez de que sean nombrados por ser hijo, primo, hermano, va a ser mucho más transparente, porque lo que queremos es que se acabe el nepotismo y la corrupción. Entonces, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enojo? ¿Quiénes son los que están en este movimiento? Entonces, es una decisión del pueblo, no es un asunto de la presidenta con una jueza, con un juez, no. Yo tengo un mandato popular. Los diputados, las diputadas, senadores, senadoras, tienen un mandato popular. Y el pueblo dijo que se elijan los jueces y lo sigue diciendo. Entonces, es un llamado a ellos a que regresen a trabajar, que no van a ser afectados sus derechos laborales, que se sienten de una manera razonable con el Consejo de la Judicatura para que se explique eso. Pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario. Entonces ya el Consejo de la Judicatura, creo, de manera correcta dijo, bueno, ya hay que regresar a trabajar, ya el Tribunal Electoral dijo que procede la elección, ya el INE dice que va a seguir la elección, entonces pues todos a trabajar y a que la elección de jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas, ministras, se lleve de la mejor manera. Vamos a ser muy responsables todos y vamos a ser un ejemplo al mundo de cómo en México hay democracia en el sentido más amplio de la palabra y en lo que significa democracia, el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo.
Entonces no hay razón ni para el enojo, ni para el odio, porque van a ser respetados todos sus derechos. Gracias, presidenta. Hoy conocimos por parte del INEGI el dato de inflación. Si no me equivoco, llevaba 5 quincenas ya disminuyendo pero ahora esta es la segunda ocasión en la que aumentan los precios y particularmente todo lo que tiene o derivado de los productos agrícolas. La inflación ya anualizada, pues prácticamente se encuentra una tasa anual de 4.69%. Entonces, ¿cómo va estas negociaciones que usted ya también había anunciado que se tienen con los sectores, tanto los distribuidores como agrícolas, en fin? Vamos muy avanzados. Es un acuerdo que firmó el presidente López Obrador y que nuestro objetivo es firmarlo nuevamente. Lo está llevando el secretario de Hacienda, este acuerdo, y ya vamos muy avanzados. También participan otros secretarios y secretarias y el objetivo es firmar para que la canasta básica no aumente. El precio del maíz está bajo, ya se definieron los precios de garantía y otros productos agrícolas no han aumentado significativamente. Entonces se puede mantener la canasta básica con los productos que tiene la canasta sin aumentar para controlar la inflación, y de parte del Gobierno de la República nuestro compromiso de no aumentar en términos reales ni la gasolina, ni la luz, ni el diésel, ni el gas LP. Y es que esto quería yo también preguntarle si habrá operativos especiales, porque ya en este momento estamos viendo precios también desbordados, se percibe en el mercado, por ejemplo, tan solo el kilo de mandarina 120 pesos, las uvas un poquito en ese tenor. ¿Qué esperaríamos en diciembre o a 2 meses de que sean productos ya sumamente demandados y que esto no se vea que vaya disminuyendo? Entonces, ¿habrá operativos por parte de Profeco para evitar que, bueno, pues hagan su agosto los comerciantes también con esta volatilidad? ¿Por qué no ponen la canasta básica que puso Iván el martes? La canasta básica no ha aumentado. Sí. Son otros productos. Incluso son otros productos. Incluso en algunos lugares, si pones la canasta donde viene cuáles son las empresas comercializadoras, si se fijan, incluso está por debajo en muchos establecimientos del precio que está fijado por este acuerdo y por la propia Profeco. Entonces, la canasta básica no ha aumentado y va a seguir la Profeco de 2 maneras. Uno, se está revisando la manera de inspeccionar de la Profeco. Y por otro lado, el mantener esta información de manera permanente para que la ciudadanía esté informada de cuáles son los establecimientos que tienen la canasta básica o las gasolinas a los menores precios. Sí, porque al final, por último de este tema, los productos más demandados, por ejemplo el huevo, de los 45 pesos ahorita ya está en promedio en 52 pesos. Entonces son como a lo mejor algunos productos nada más, pero que al final pegan al bolsillo. Presidenta, también quería yo preguntarle respecto a este tema del déficit fiscal, que está la propuesta, la intención de su gobierno bajarlo a 3.5%, pero existe mucha preocupación en el sector industrial, en el sector empresarial, de que esto signifique pues esta baja una inversión pública, o que representa una baja en la inversión pública, y particularmente, bueno, pues ellos enumeraban vías férreas, inversión en carreteras, puertos, aeropuertos, terminales multimodales, obras de telecomunicaciones, educación, salud, movilidad urbana y vivienda social. Entonces, en los países desarrollados ellos argumentan que los gobiernos invierten hasta el 5% inversión pública, y que aquí, bueno, pues es importante reducir el déficit, pero no a costa o afectando este tipo de inversión en carreteras y todo esto que le enumeré. Entonces, ¿qué mensaje o qué podría decir usted a estos sectores que temen que esto pueda ocurrir? Primero, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para el cierre presupuestal del 2024, que va muy bien, es decir, que está todo en orden y no va a haber ningún problema.
y ahí vamos a ver cuál es el déficit con el que cerramos en el 2024. Eso es lo primero. Lo segundo, recuerden que el presidente López Obrador decidió que hubiera una inversión muy importante para el cierre de los proyectos estratégicos, el cierre más importante de Tren Maya, refinería, carreteras y distintas obras estratégicas, que quedará muy poco, digamos, para pagar de esas obras en el 2025. Entonces, esa decisión la tomó. Por otro lado, este año todavía hubo impactos, digamos, presupuestales por toda la inversión que se hizo de afectaciones por el huracán Otis. Entonces, son decisiones que se tomaron que implicaron una inversión mayor en el 2024. Para el 2025 queda poco de lo que, digamos, de las obras, como por ejemplo esto que presentó Jesús, de algunas obras que quedan todavía para el 2025, que van a requerir algún presupuesto, y por otro lado inician todas las obras nuevas. ¿Cuáles son las obras nuevas? El ferrocarril México-Querétaro, el ferrocarril de pasajeros México-Pachuca, en una primera instancia, y el trabajo para que estos trenes lleguen hasta la frontera, tanto por el Golfo como por el Pacífico. Esas son obras estratégicas de todo el sexenio. Por otro lado, una serie de carreteras que ya están trabajando en los proyectos ejecutivos el secretario, que las planteamos también en los 100 puntos. Por otro lado, obras estratégicas en agua potable, tanto de tecnificación de riego, que va a llevar una inversión importante y va muy avanzado también este acuerdo, tanto con empresarios como con distritos de riego, como obras estratégicas para agua. Pero en el 2025 pues hay una parte que son proyectos ejecutivos, desarrollo de estos proyectos, y requieren menos inversión de la que se va a necesitar en el 2026. ¿Cómo vamos a compensar, digamos, los empleos que se generaron con Tren Maya, con Interoceánico, etcétera? Obviamente, con la continuación de estos proyectos, el Tren Maya empieza la parte de tren de carga, el Interoceánico tiene que terminarse la línea que va hasta Guatemala, y algunas obras que están pendientes. Pero además, la vivienda genera mucho empleo. Infonavit tienen estimado alrededor de 50,000 millones de pesos que se pueden invertir, sin afectar, por cierto, los ahorros de los trabajadores, sino como parte de su propia función. Crecieron mucho los fondos del Infonavit porque creció el empleo formal y por lo tanto las aportaciones, igual que en el caso del IMSS. Y por otro lado son cerca de 50,000 millones de pesos para vivienda popular a través de la Comisión Nacional de Vivienda, con créditos a 0% de interés. Entonces esto empieza en febrero. Entonces tanto la vivienda como el inicio de los nuevos proyectos nos va a permitir avanzar en el empleo, pero digamos, el monto de la inversión no va a ser tanta como va a ser en el 2026, 2027, cuando ya tengamos todos los proyectos echados a andar, pero sí va a haber obra. Y al mismo tiempo, recuerden que nosotros ya por Constitución tenemos una serie de programas de bienestar que se cubren con el presupuesto público, con los impuestos de las mexicanas y mexicanos. A diferencia del pasado neoliberal, donde ese recurso iba a rescatar a los de arriba, ahora se distribuye directamente, sin intermediarios, al pueblo de México, para disminuir pobreza, desigualdades y tener acceso a derechos. Esos recursos pues potencian la economía, porque son recursos que se distribuyen a todas las mexicanas y mexicanos, y hay recursos en el bolsillo para poder adquirir productos que a su vez pues potencian la economía. Entonces hay un proyecto, hay estrategia, hay plan nacional
Lo tenemos claro y al mismo tiempo eso nos va a permitir disminuir el déficit para el 2025. Entonces está todo programado, tenemos reuniones permanentes con Secretaría de Hacienda y nos va a ir bien en el cierre 2024 y en el 2025.